Ok, chicos, que me confirme alguien con audio si se ve la pizarrita. Sí, maestro, sí se ve. Sí se ve. Excelente, pues bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra cuarta sesión. El día de hoy pretendo ver ya por completo la Segunda Guerra Mundial y lo que viene siendo la Guerra Fría. La Guerra Fría es muy breve. Y también vamos a ver el concepto de capitalismo y con eso terminaríamos lo que sería historia universal contemporánea y luego vamos a pasar a historia de México, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Ayer nos quedamos, seguimos viendo antecedentes, pero también ya vimos lo que fue la detonante. ¿Ok? Vamos a recordar cuáles son los antecedentes. El principal, que ya habíamos hablado, o eso es muy grande, el tratado de qué? ¿Qué tratado era? De Versalles. De Versalles, por supuesto. Les había dicho que pues, el tratado de Versalles era por la cuestión de que trajo mucha desgracia a Alemania y fue acumulando pues rencor, ¿no? Les quitaron tierras, etcétera, etcétera. Luego teníamos los maravillosos 20 que provocó una sociedad de consumismo, se le dice, y seguido de los maravillosos 20 vino el crack de Wall Street de 1929. ¿Qué otro podemos considerar como antecedente? El Pacto de Múnich o los México. tratados que hizo Alemania. Puede ser, pero vamos a poner el Pacto de Múnich como el último antecedente. ¿Qué tipo de doctrinas eran? Totalitarios. Totalitarias. Porque si, o sea, ellos van a ser los protagonistas de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, si se dan cuenta, chicos, todo esto es una cadenita, ¿no? Pues después del Tratado de Versalles se vio beneficiado Estados Unidos, pero perjudicado Alemania. Se dieron los maravillosos 20. Los maravillosos 20 trajo como consecuencia el crack de Wall Street. Y el crack de Wall Street también pues trajo como consecuencia en algunos lugares la creación de doctrinas totalitarias. O sea, gracias a todo el relajo que se estaba creando en el mundo, estaba pasando esto. Entre estas doctrinas totalitarias, pues estaba la nacional socialista, que era ¿de dónde? La Alemania. 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 Y les estaba contando, les conté un poco acerca de cada doctrina, les dije de dónde era cada una y les hablé pues brevemente, ¿no? Acá, pues el protagonista, el villano de esta historia, pues sabemos que es Adolfo Hitler. Y otro antecedente es que Alemania comienza a reclamar tierras. Por lo que también luego es que se crea el Pacto de Múnich. Evidentemente no cumple Adolfo Hitler, ¿no? Hasta aquí está claro, ¿no? Les había comentado que Hitler, pues, era muy inteligente, una de sus principales estrategias era el generar pactos y pactos y pactos y hacerle creer a medio mundo que pues era su cuate, ¿no? Cuando comienza Alemania a reclamar tierras, pues los que sí se comienzan a preocupar eran Inglaterra y Francia, pero pues no tenían los recursos, las herramientas para poder enfrentar a Alemania. ¿Qué es lo que había debilitado económicamente a varios países? El crack de Wall Street. ¿Cuánto duró esta crisis?
10 años. 10 años. años. Muy bien. ¿Quién creó una estrategia para comenzar a salir de la crisis? Franklin D. Roosevelt. ¿Cómo? Franklin Roosevelt. De Roosevelt, ¿ok? ¿Cómo se llamó su tratado? New Deal. El New New Deal. Deal. Excelente, muy bien. Pues bueno, ya vimos que se había hecho un pacto de donde le decían a Alemania, ok, ya te vamos a dar por escrito todas estas tierras, pero tienes que comprometerte a ya no tomar más. Y pues había dicho que sí, ¿no? Sin embargo, Hitler no cumple este acuerdo porque genera otro pacto de no agresión nazi soviético. Si estamos hablando de nazi soviético, ¿con quién hizo el acuerdo? Acá creo que es muy obvio. Con la Unión Japón. Soviética. Podemos poner de manera general como antecedente todos los pactos que firmó Hitler. Ok, entonces sabemos que no cumplió su acuerdo Adolfo Hitler. Ya tenemos los principales antecedentes. Ahora bien, nos quedamos en la detonante. ¿Cuál es la detonante? Invasión de Alemania y Rusia a Polonia. Alemania es Rusia. Unión La Soviética. URSS. La URSS. La URSS. Hay que saber diferenciar. Sí es, ya les dije, sí es Rusia, pero con sus cuates. Invaden simultáneamente a Polonia. Polonia. Ok, ¿qué día? El 1 de septiembre de 1939. Excelente, muy bien. Esto, chicos, esa manera de repaso es una retro, ¿no? Para que ahora sí que entremos y comencemos al 100. Muy bien, muy bien. Toda esta parte está clara. ¿Puedo borrar la parte de los antecedentes para seguir avanzando? Sí, maestro. Muy bien. Sí. Excelente. Vamos a poner esto acá de detonante. Y tenemos lo siguiente. Alemania y la Unión Soviética invaden simultáneamente a Polonia. La Liga de las Naciones, ¿qué es lo que hace? Agarra, que ya les había dicho que es un antecedente de la ONU, agarran y le declaran la guerra a Alemania y a la Unión Soviética. Y pues por los diferentes pactos que tenía Alemania, pues tenía países que lo iban a respaldar. Ya les había mencionado que Italia pues era un aliado muy importante. España, pues ya les dije, Francisco Franco crea una guerra civil, pero también tenía pacto con Japón. A estos países, de manera originaria, ¿cómo se les conoce? A los malos, a los enemigos, ¿cómo se les conoce? Como los países del qué? Dele. Los países del eje. Muy bien. Los países del eje, que son los enemigos o los malos o los villanos en esta Segunda Guerra Mundial. A los países buenos, según la historia, ¿cómo se les llama en esta Segunda Guerra Mundial? Aliados. Los aliados. Muy bien. Hitler, ya les dije, era un excelente estratega, aunque lo tengamos como el diablo, como el malo de la Segunda Guerra Mundial, pues era muy inteligente. Y Hitler sabía por qué la Primera Guerra Mundial había tardado demasiado. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial había tardado demasiado? Por la ¿Cuál guerra de fue? trincheras. Por la guerra de trincheras.
¿Por qué se llevó a cabo la guerra de trincheras, chicos? Les voy a explicar por qué. Cuando hay guerras, digamos que hay códigos de honor o códigos de guerra que se deben seguir, que son cosas que sí se pueden hacer y cosas que no, como que hay reglas, vaya. Entonces, de manera inicial, pues cuando comienza la guerra, la Primera Guerra Mundial, se seguían todas estas guerras y pues por eso fue muy tardado, porque si no, pues estarían atentando en contra de los derechos humanos, por así decirlo, ¿no? Por diferentes cuestiones se llevó a cabo la estrategia de trincheras. Hitler, a él no le gusta, él quería que Alemania creciera, sea como sea. Entonces a él no le interesaba seguir códigos de guerra, si ni siquiera estaba dispuesto a cumplir sus mismos acuerdos, menos iba a seguir códigos de guerra. Entonces, para prevenir que la guerra durara tanto, para prevenir que sus tropas estén muriendo de hambre, Hitler genera otra estrategia que se llama Guerra Relámpago. Esta fue la principal estrategia militar que utilizó Adolfo Hitler. De hecho, la utilizó con Polonia. ¿Y alguien de ustedes ha practicado algún deporte? Pues ¿O yo ha esgrima. escuchado acerca de un torneo relámpago? ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Qué es un torneo relámpago? Sí, más como un torneo rápido o sí, o sea que simplemente es de como que Un día. comprimido, no es tan, no tiene, conlleva tanto como el torneo normal, O exactamente. sea, que puede ser hasta en un día o en un par de días. Esa era la principal estrategia de Adolfo Hitler. Ya no una guerra de 4 años en trincheras y que su gente se esté muriendo de hambre. No, creo que lo mencioné brevemente en la primera sesión. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial como soldado, pero pues Hitler no estaba dispuesto a esto, él que iba por todo. Así que la estrategia de Hitler era, yo no voy a seguir códigos de guerra, yo voy a lo que voy, yo voy a ganar. Entonces, la estrategia de Hitler era era bombardear, dejarte sin comunicaciones y ya luego, para terminar de rematarte, mandaba a los panzers y a soldados marchando. ¿Qué eran los panzers? Tanques. Los tanques. Que Hitler, cuando comienza a reclamar territorios, también se comienza a fijar en yacimientos de hierro y cosas que le pueden ayudar para seguir creciendo armamentistamente. Hitler se estaba preparando, llevaba años preparándose y prácticamente agarró a todos en curva. Entonces, cuando se lleva a cabo la invasión simultánea entre la Unión Soviética y Alemania, bombardean por ambos lados Polonia, ya luego entran marchando y la terminan reclamando. O sea, fue de volada. Y aparte, pues obvio, fue una sorpresa, fue una invasión. Y ya pues esto es lo que detona la Segunda Guerra Mundial. La Liga de las Naciones agarra y le declara la guerra a Alemania. Y Alemania, pues obviamente ya lo sabía, pero ya les había dicho. Alemania, Hitler estaba midiendo desde hace tiempo cómo estaban sus principales enemigos y no tenían manera de defenderse ante el avance de Alemania. La Liga de las Naciones era un chiste y aparte no se habían recuperado por completo del crack de Wall Street. El mundo no se había recuperado de esa crisis económica. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí, me suena. Ok. Muy bien, muy bien. Está claro que es la guerra relámpago y el por qué se utilizó. Sí. Muy bien. Voy a abrir el mapita de Europa otra vez.
Solo permítanme, lo voy a actualizar porque acá todavía sale Austria-Hungría, permítanme. Este mapa lo descargué cuando pues vimos la Primera Guerra Mundial. Vamos a buscar otro mapa. Paola, que puedan compartir pantalla. Permítanme un momento, chicos. Se atoró esto. Ok, ya está. Ahorita les pongo compartir pantalla nuevamente. Vamos a ver. Ok. Ok, ¿se ve el mapa, chicos? Sí, maestro. Muy bien. Acá, si se dan cuenta, todo esto era Austria-Hungría. Y vean cómo quedó Austria-Hungría, separado. Si se acuerdan del mapa anterior, esta parte de Polonia, una parte le pertenecía a Rusia antes de que se rindiera por la Revolución Rusa y una parte le pertenecía a Alemania. Es más, vamos a hacer lo siguiente para que vean la diferencia. Vamos a abrir los dos mapas. Voy a ver si me permite abrir los dos mapas para que veamos la diferencia. Esperemos que sí. Sí, sí nos permitió. Si se dan cuenta, Alemania había ganado territorios de Rusia y ya luego se los quitaron. Entonces, Polonia era una parte pues, de Rusia y pues un tiempo fue una parte de Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Y vean cómo quedó dividido toda la parte de Austria-Hungría. Todo por pues en que perdieron la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí, se dividieron en varios paisitos. Ok, voy a borrar este mapa. Y muy bien. Acá, chicos, la realidad, ya les dije, la Liga de las Naciones era un chiste y esta vez no podía llegar de manera inmediata a Estados Unidos y salvarlos otra vez. ¿Por qué Estados Unidos no podía? Porque no tenía economía. Porque se estaban recuperando, todos se estaban recuperando de la miseria, efectivamente. Entonces, Inglaterra y Francia sabían que no podían ganar. Así que la estrategia iba a ser defensiva, era aguantar lo más que pudiesen, porque Alemania otra vez tenía ventaja armamentista, ya había crecido su ejército, ya había crecido su economía, ya había tomado territorio, así que la estrategia ahora
iba a ser aguantar y aguantar y aguantar y aguantar. Entonces Francia comienza a amurallar sus fronteras, en específico sus fronteras con Alemania. Pero pues Alemania ya tenía Austria, tenía también de aliada a Italia. Acá pues ya tenía una parte de Polonia, pero de todas maneras tenía el pacto de no agresión con la Unión Soviética. Y pues por esta parte, a pesar de que estaba en una guerra civil, tenía de aliado a Francisco Franco y podían darle paso. Así que prácticamente Alemania se iba a ir en contra de Francia, iba a ir en contra de Francia. Así que la vez pasada, Alemania llegó a Francia invadiendo Países Bajos, acá Holanda, y Bélgica. Entonces también esperaban que hiciera otra vez lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues Alemania hace una estrategia en la cual pone una gran parte de su ejército acá, que le vamos a llamar ejército B. Luego B, luego C. Como que para que vean que iba a hacer el ataque inminente en 3 lados, pero ya luego comienza a hacer que sus ejércitos se muevan y al final, algo muy importante, chicos, para que podamos decir que un país ya lo vencimos en guerra, ¿qué creen que es lo que tenemos que tomar? La capital. La capital. Y hacer el mismo recorrido que se hizo la vez pasada iba a hacer que tardara demasiado en llegar a la capital. O sea, hacer todo este recorrido iba a hacer que se tardara demasiado en llegar a la capital. Así que Adolfo Hitler comienza a mostrar como si tuviese presencia en varios lados para que Francia pues tuviese que poner ejército en varios lugares y que también se dividiera su ejército, pero luego hace que sus ejércitos se vayan al centro y como ya les dije, la estrategia de Hitler era bombardeos masivos, ya no guerra de trincheras. Entonces lo que comenzó a hacer Hitler es bombardear y bombardear y bombardear y bombardear y bombardear esta zona. O sea, estuvieron bombardee y bombardee por días para que si no te mataban los morteros, pues ya como se estaba destruyendo, pues que queden enterrados. Y ya para terminar de rematar, iban con sus Panzers y terminaban de atropellar y de matar a la gente. Entonces, Hitler entra sin ningún problema a Francia. Entra sin ningún problema a Francia. ¿Qué fue lo que pasó? Los franceses se rindieron. Se tomó la capital y Hitler, o sea, los líderes pidieron chance de hablar con Hitler y Hitler dijo, bueno, pues está bien, les vamos a dar su chancecito para que no se pierdan más vidas francesas. Y Hitler ocupó la capital, ocupó París y ocupó varios terrenos más. Prácticamente Francia casi se quedó con el 25%. Y hay muchos chistes, hay muchos memes de que los franceses son cobardes. No sé si los han visto o los han escuchado. Sí, y los representa con una bandera blanca. Es porque se rindieron fácilmente ante los alemanes. Entonces, Francia se dividió en 2 Francias, por así decirlo. La Francia libre
y la Francia ocupada, que pues acá los dejaban vivir a los franceses tranquilamente, pero los franceses estaban a merced de los alemanes. No sé si han visto la película Bastardos sin Gloria. Sí, maestro. Ahí están en la Francia ocupada y les obligan a los franceses a poner películas alemanas, y cuando entran los alemanes a los restaurantes es tráeme esto, ta, 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 ta. O sea, los de la Francia ocupada eran sus esclavos y estaban a merced de lo que viene siendo los alemanes. En otras películas donde ocupan Francia, había como que también una especie de muralla, y no sé si han visto que les pasaban armas o les pasaban cosas a través de la muralla o abajito. Es porque era la Francia, el límite entre la Francia ocupada y la Francia libre. O sea, hay muchas referencias ante eso en diferentes películas. Pero pues esto fue lo que pasó. Ok, está claro. Entonces, hasta este punto, pues Francia se rindió. Francia presenta su renuncia el 24, no más que su renuncia, firma la paz con Alemania, pero pues termina cediendo mucho terreno. Termina firmando el 24 de junio de 1940. Vamos a hacer más chico acá. Creo que solo fueron 6 semanas de campaña, algo así, ¿no? Sí, fue rapidísimo. Les digo, no tenían economía. Cayó súper rápido. Voy a hacer chico el mapa y luego regresamos a este. Cayó rapidísimo. Por eso los chistes. O sea, sí fue una buena estrategia también, ¿no? Porque tampoco es que puedas exponer a tu gente. Pero obviamente se vieron muy mal, ¿no? Por eso tantos chistes, tantos memes de que los franceses son cobardes. Ok, acá les voy a poner la fecha, por eso regresé a la pizarra. Cuando Francia firma el armisticio, lo firma en Francia el 24 de julio de 1940. Ok. Obviamente acá también, chicos, los que eran para defender Europa, los que estaban para defender Europa en ese momento, pues en teoría era Francia e Inglaterra, y ahorita pues ya ninguno. O sea, Francia ya había caído casi el 70-80%. Acá, los que intervinieron en el acuerdo de paz fue, no Francisco Franco, sí, Francisco Franco, que pues, tenía una parte de España, y el Papa Pío. O sea, fueron interventores de las negociaciones, pero pues al final terminó renunciando, cediendo territorios Francia, que estaba la capital, y pues también principalmente Alsacia y Mosela, que ahí había más yacimientos de hierro. Esa era una de las preocupaciones de lo que viene siendo Alemania, o sea, le interesaba. Ok, acá chicos, el principal personaje de Inglaterra, de Gran Bretaña, no fue un rey. Acá comenzó a intervenir un ministro para las decisiones de guerra. Así es. Winston, no, es Winston. No, es que no te escuché, perdón. ¿Qué dijiste? Winston Es que Churchill, ¿no? Winston Churchill, sí. Es que me pareció escuchar Wilson. Wilson es Estados Unidos. Es un ministro. ¿Qué es lo que representa un ministro en Inglaterra? Inglaterra todavía tiene colonias, chicos.
Entonces, todavía tienen la figura de rey o de reyes, obviamente, tenemos a la reina Isabel, pero también tiene una figura muy parecida a los presidentes, y esos sí son por elección popular. Y Winston Churchill, pues era el ministro de Inglaterra. Les voy a poner otro ejemplo. Canadá es un país completamente independiente. Pues, sí, ¿no? Canadá es colonia inglesa. Entonces, Canadá tiene presidente. No, creo que sí tiene un primer ministro. ¿Alguien sabe cómo se llama el primer ministro ahorita? Es Justin Trudeau. Entonces, es eso. O sea, un ministro es como un presidente, pero no es la máxima autoridad por la cuestión de los reinos. No sé si me expliqué. Muy bien. Vamos a esto. Acá Winston Churchill, pues es la principal persona de Gran Bretaña, o sea, el ministro, el que va a intervenir más en lo que viene siendo la guerra. Acá, pues como ya mencioné, ya los aliados, ya la Liga de las Naciones no estaba haciendo nada, y pues era muy, muy, muy inminente el avance de Alemania. La guerra, algunos autores lo tienen dividido como por etapas. La primera etapa, pues es cuando invaden Polonia, y pues también cuando Francia se rinde. Ahora bien, acá pasa lo siguiente, vamos a la segunda etapa. Y en la segunda etapa, lo voy a borrar un momento. En la segunda etapa hay dos eventos principales o segunda fase. La segunda fase es Alemania ataca a la Unión Soviética y la Carta del Pacífico. Vamos primero a la Carta del Pacífico. En la Carta del Pacífico, Winston Churchill pide audiencia con el presidente de Estados Unidos para solicitar ayuda, pero esto tenía que ser sumamente secreto porque Estados Unidos estaba como algo neutro. Primero que nada, la economía todavía no había subsanado. Segundo, la guerra trajo muchos traumas a la gente. Entonces, la gente no estaba dispuesta a entrar a una guerra nuevamente porque digamos que la guerra los había dejado locos. Así que, esta reunión tenía que ser súper secreta y termina accediendo el presidente. Acá creo que sí es Wilson, no es Roosevelt, es Franklin D. Roosevelt. Entonces esta reunión de la Carta del Pacífico se llevó entre Winston Churchill y el presidente Franklin ¿Saben qué significa la D? No sé si en México lo censuraron para que no hagan chistes de él. Es Delano Roosevelt. Es Delano.
Sí. No sé si lo censuraron para que no nos burlemos de él. Ok. Acá, como les dije, tenía que ser una reunión súper secreta, por lo que se reúnen en un barco. Ay, no recuerdo cómo se le llama a este tipo de barcos, pero son de los grandotototes, que tiene para aviones y todo esto. Portaaviones. Ya, con un acorazado. Ajá, pero un acorazado portaaviones, ¿no? Entonces se reúnen en medio del Pacífico, vaya, a la altura de lo que viene siendo Canadá, y pues era una reunión súper secreta. Acá, pues Winston Churchill le pide apoyo a Franklin D. Roosevelt, pero pues como ya les dije, no se podía involucrar tanto Estados Unidos, pero tampoco podía permitir el avance de la ideología nazi. Incluso créanlo, ¿no? Acá en México, así como hubieron comunistas, también hubieron personas que se denominaban como nazis. Pero acá en México estamos medio locos. Les voy a leer rápido lo que vendría siendo lo que acordaron, aparte de solicitar ayuda. Dice que si llegaran a ganar la Segunda Guerra Mundial, que en esta ocasión ya nadie se iba a apropiar territorios, que si acaso se les preguntaría a los territorios perjudicados si quieren que se les dé préstamo o si se querían anexar, pero que en esta Segunda Guerra Mundial nadie reclamaría territorios. Se respetaba el derecho de todos los pueblos a elegir su propia forma de gobierno, porque había un conflicto todavía donde predominaba el capitalismo, el federalismo, y también teníamos por otra parte el comunismo, y pues en teoría se respetaría, ya cuando termine la guerra, la forma de gobierno que cada país decida. El objetivo de esto pues era el vencer a la ideología nazi o de manera general los países del eje, y que también iba a haber una libertad para navegar en los mares. Pero pues acá, como ya les dije, Franklin D. Roosevelt le dijo, aguántate, todavía no se puede hacer público el que yo te esté ayudando. Muy bien. Ahora bien, vamos a lo siguiente. Al ataque de la Unión Soviética. Les había dicho y pues ya hemos visto que en realidad Hitler no era de cumplir sus pactos. Al menos, o sea, Hitler te utilizaba hasta donde le convenía. Y a pesar de que tenía un pacto de no agresión con la Unión Soviética, también tenía un pacto con Japón. ¿Cómo se llamaba el pacto con Japón? Anticomiter. ¿Y qué significaba el anticomintern? Comunismo. Anticomunismo. ¿Y quiénes tenían su ideología comunista bien marcada? La URSS. Pues la Unión Soviética. Y ya les había dicho que Hitler en específico odiaba a los soviéticos. Decía que eran cucarachas, tanto a los soviéticos y a los polacos. Decía que eran como cucarachas que merecían ser aplastadas y exterminadas. Ok. Ya habíamos quedado que se habían dividido la mitad del terreno. Entonces, Hitler pues solo usó a la Unión Soviética para recuperar una parte de Polonia y pues también para que Joseph Stalin se confiara. Pasó lo siguiente. Ahorita les doy fechas, y les doy el nombre de la operación. Pasa lo siguiente. El espionaje estaba a todo lo que daba en lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, y los ingleses intervienen unos telegramas. Entonces descubren que los alemanes estaban a punto de traicionar a la Unión Soviética. Los ingleses
le avisan a Joseph Stalin. Y Joseph Stalin dice, no, no es cierto. Ustedes, como están perdiendo la guerra, están desesperados y me quieren separar de Alemania. Adolfo Hitler sería incapaz de incumplir a nuestro acuerdo. Así que, pues Joseph Stalin manda a volar a Winston Churchill y dice, no, no es cierto. Entonces, llega un grupo de espías soviéticos llamado la Orquesta Roja y le dicen, jefecito, Alemania nos va a traicionar. Vemos que hay mucha movilidad del ejército alemán en nuestras fronteras. Y Joseph Stalin agarró y dijo, no es cierto, de seguro a ustedes los contrató Inglaterra, son unos traidores, bla, 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 y los mandó a encarcelar, los mandó a volar. El caso es que Joseph Stalin no creía que Alemania lo fuera a traicionar. Entonces, pues si los traicionan, el nombre de la operación donde traicionan a Alemania, perdón, a la Unión Soviética, se llama la Operación Barbarroja. Y se lleva a cabo, empieza a las 3 de la madrugada del 22, lo voy a escribir acá en el chat, del 22 de junio de 1941. Ok. Acá pues pasó lo siguiente. Yo les estoy poniendo cuando les pongo fechas, son las que de plano considero que sí les van a preguntar. Hay otras fechas que están de súper relleno. Y pasa lo siguiente, chicos. Pues como sí fue cierto el ataque y la traición de Alemania, pues la Unión Soviética pues fue sorprendida. Y Alemania ya tenía más recursos, más armas, o sea, aunque ya intentara reaccionar la Unión Soviética, ya era muy tarde para un contraataque. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya en ese momento Joseph Stalin, al ser traicionado por Hitler, pues ya comienza a tener comunicación con los países aliados. Ya comienza a comunicarse principalmente con Inglaterra, con Winston Churchill. Es decir, ante la traición de Hitler, podemos decir que la Unión Soviética, de ser un país del eje, pasa a ser un país aliado. Sin embargo, lo tuvieron renegado un tiempo. O sea, lo tuvieron, a pesar de que ya, digamos que acá aplicó el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, en este momento, ¿quiénes quedaban como los países del eje? Alemania. Japón. Alemania, Italia y Japón. Ya vimos cuál es el caso de España, ¿no? Que pues ellos estaban involucrados más en lo que viene siendo su guerra civil. Ok. Estos dos hechos históricos, pues podemos decir que son los más relevantes de la segunda fase. Vamos a regresar perdón, falta algo. Acá Joseph Stalin fue muy criticado por la estrategia que utilizó. La estrategia de Joseph Stalin fue dar la orden de que la gente estuviese retrocediendo, que retrocediera y retrocediera. Pero cuando iba retrocediendo, pidió que destruyeran sus casas
pidió que llevaran el alimento suficiente y si tenían animales, que mataran los animales, si tenían presas de agua, que las destruyeran, es decir, que ellos mismos destruyeran sus propios hogares y destruyeran sus propias ciudades. Obviamente fue fuertemente criticado por su población, pero ¿cuál creen que haya sido el objetivo de Joseph Stalin con esta estrategia? Dejar sin recursos a los alemanes. Dejar sin recursos a los alemanes, es correcto, porque las guerras, principalmente los soldados sobreviven de saqueos, o de cuando llegan a un lugar, reclaman el lugar, y es dame, quítate de tu casa, ahora es mía, y entonces el objetivo de Joseph Stalin con todo esto era que no tuviesen refugio, que incluso pues si destruimos una presa de agua, ¿qué es lo que iba a hacer con los caminos? Los iba a dejar lodosos y pues esto iba a hacer que los soldados tardaran más e incluso los tanques tardaran más en avanzar. Y también lo principal, chicos, destruir los puentes. Destruir los puentes. En una guerra, bueno, intentas proteger los puentes, pero si no puedes, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se dinamita. Porque esto haría que el enemigo tarde demasiado en avanzar. Entonces también era otra, los puentes que no se pudiesen defender, pues se mandaban a destruir. También las vías ferroviarias que no se pudiesen defender, se tienen que destruir para que el enemigo, en lo que lo repara, no llegue tan rápido hacia ti. Es una estrategia. ¿Está claro? Sí. Obviamente, pues, fue criticado Joseph Stalin, pero pues se tenía que hacer. Se llama tierra desolada, ¿no? La estrategia. Mande. Tierra desolada. O tierra sí, quemada. Tierra desolada. Sí, muy bien. Vamos a la tercera fase. Les voy a compartir pantalla otra vez. Vamos a ver. Les digo, también estoy omitiendo algunas cositas porque no se las van a preguntar en el examen de admisión. Entonces, por eso estamos saltándonos mucho relleno, por así decirlo. Esta clase no es Naruto. Nos podemos saltar todo el relleno. Muy bien. Vamos a la tercera fase. Tenemos el ataque al Pearl Harbor, que pues fue en febrero de 1941 a noviembre. O sea, el ataque a Pearl Harbor fue en un solo día, pero pues acá empieza a haber un problema, ahorita les explico, entre Japón y Estados Unidos. Acá voy a darles un antecedente histórico que va aproximadamente hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos fue uno de los primeros países americanos en independizarse, por lo que esto hace que sea, en teoría, un país más maduro. Pero, así como surgió el imperialismo en Europa, también surgió el imperialismo en Estados Unidos. Esto fue en aproximadamente 1850. O sea, todo antes de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, en estas épocas, habría surgido una doctrina que se llamaba la doctrina Monroe. La doctrina Monroe tiene una principal frase, o sea, se centra en esa principal frase. ¿Alguien sabe cuál es la frase? Si no, pues no
no hay problema, ahorita la menciono, pero ¿alguien ha escuchado de la doctrina Monroe? Dime. América para los americanos. Excelente, América para los americanos. Estados Unidos, chicos, y lo vamos a ver cuando estemos en Historia de México, Estados Unidos, como fue uno de los primeros en liberarse de las coronas europeas, Estados Unidos quería que el resto de América se librara de las colonias europeas. Entonces, por ejemplo, cuando nos mandan a Maximiliano de Habsburgo, Estados Unidos le da lana a Benito Juárez para que luche en contra de las coronas europeas. Y de hecho, a Maximiliano de Habsburgo, lo vamos a ver después, se le pudo haber perdonado la vida y mandarlo a su casita, pero por orden de Estados Unidos se ejecutó. Porque es América para los americanos, es decir, en América ya Estados Unidos no iba a permitir que sean colonias europeas, pero hay que ser realistas, realmente es América para los norteamericanos. Porque Estados Unidos, ojo chicos, recuerden, nada es de gratis. Si te ayudo a sacar a una corona europea de tu país, me vas a deber lana. Y si me debes lana, caes automáticamente bajo ¿qué? ¿Bajo su control? Caen bajo su imperialismo. Ya vimos que el imperialismo es una forma de conquista. Entonces Estados Unidos ayudó a varios países a librarse, pero son sus colonias, son sus gatos, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué menciono esta doctrina? Porque pasó lo siguiente. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos adquiere colonias en Asia. Y recordemos que cuando termina la Primera Guerra Mundial surgen dos nuevas potencias. Surge Estados Unidos como potencia, pero también surge Japón. Y Japón quería ser el país imperialista de Asia. Entonces, los japoneses tenían entre ceja y ceja a lo que viene siendo Estados Unidos, porque dicen no que no debe haber intervención ni América para los americanos. Entonces, los japoneses en Japón comienzan a decir, pues, Asia para los asiáticos. Claro. Entonces, Japón le traía ganas a Estados Unidos, pero recordemos, hasta este punto no había, Estados Unidos no había entrado a la guerra. Y algo muy importante, podemos creer que Estados Unidos y Japón están lejísimos, y realmente depende de a qué lado lo veamos. Pero si vamos hacia otro lado, en vez de izquierda a derecha, lo vemos de derecha a izquierda, vamos a ver que no hay tanta distancia. Vamos a buscar acá en San Google. Si lo vemos del otro lado, vean esto. De acá a acá, no le tenemos que dar toda la vuelta a lo que viene siendo el globo terráqueo. Si te vas de derecha a izquierda. Y aparte, hay islitas por acá. Estados Unidos tenía algunas. ¿Sí las están viendo, chicos? Sí. Entonces hay islitas por acá, entre esta parte. Y Estados Unidos era acá, todas estas manchitas también son islitas. Y acá también, o sea, por acá y por acá. Entonces, Estados Unidos no está tan lejos de Japón. Y pues a Japón le molestaba esta cuestión de que tuviese colonias en Asia. Pero pues como ya les dije,
Estados Unidos no se había involucrado en la guerra. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Está claro? Sí. Alemania y Estados Unidos no tenían ninguna bronca en ese momento. Pero, Japón, sin avisarle a Alemania, sin pedirle permiso, Japón ataca la base militar conocida como el Pearl Harbor. Ok, ahorita les digo lo que viene siendo el día del ataque. El ataque se llevó a cabo el 7 de diciembre de 1941 a las 7:53 AM. La estrategia se llamó Plan Tora Tora Tora. Ok. Acá vamos a ver varias cositas que vale la pena rescatar. El ataque fue a las 7:53 de la mañana. La estrategia fue la siguiente. La estrategia fue que sea muy, muy temprano y aparte fue en domingo. ¿Qué es lo que pasa con los militares en domingo? Obviamente hay militares trabajando, pero ¿qué es lo que pasa por lo general? La mayoría descansa. Que la mayoría descansa. Es el día libre de la mayoría. Y pueden salir incluso el sábado. Los liberan por lo general sábado en la tarde, sábado al mediodía y demás, ¿no? Entonces algunos pues estaban desvelados, otros estaban durmiendo, estaban en su descanso. Entonces el ataque fue día domingo. Y aparte, la estrategia era atacar muy, muy, muy temprano. De igual forma, la otra estrategia era volar muy, 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 muy bajo para que pensaran que eran sus propios aviones. Entonces, volaron muy bajo, muy temprano en domingo y comenzaron el ataque al Pearl Harbor, que es una isla cerca de Hawái, o es una base, perdón, cerca de Hawái. Y pues era una base militar que tenía tanto buques como también pues tenía su base aérea y comenzó el bombardeo. Obviamente, primero que nada, murieron muchos norteamericanos y segundo, está atacando un país extranjero, te está atacando, te está invadiendo. Logran reaccionar algunos soldados, pero pues ya les habían hundido buques, ya les habían cortado comunicaciones, ya les habían destruido barcos y pues no barcos, aviones también, ya comienzan a intentar pelear y demás, pero ya era tarde. Y también otra cosa muy, muy importante, que a pesar de que ya estaban comenzando a defenderse, los japoneses tenían unos aviadores conocidos como kamikazes. ¿Qué es un kamikaze? Un piloto suicida. Bueno, así los pintan. Un piloto suicida. Ellos querían preservar el honor de su país y ganar a toda costa, y habían pilotos o soldados que, ya saben que en la cultura japonesa, pues, de manera general en las asiáticas, el honor es algo muy importante. Entonces, habían soldados, habían pilotos que estaban dispuestos a morir, de que, ya le dieron a lo que viene siendo mi avión, pero todavía lo puedo maniobrar. Y hay una torre de control, pues agarro y me estrello en la torre de control. O hay un barco, pues me estrello en el barco. O sea, todo aporta, todo aporta. Entonces, sí, de repente
iban y se seguían estrellando, aunque ya estuviesen defendiendo los norteamericanos, ellos se estrellaban y trataban de causar todo el daño posible con tal de que su país ganara. Entonces, obviamente, acá es un dato de trivia nada más, se dice que el presidente Franklin D. Roosevelt sabía del ataque, que movió algunos buques, que dejó a algunos viejitos por ahí. Y ya saben que en Estados Unidos pues predomina lo que viene siendo la conspiración. Y que ellos permitieron el ataque a Pearl Harbor para tener excusa suficiente para ingresar a la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento no tenían motivo suficiente. Entonces ya con este acto de guerra, Estados Unidos no solo le declara la guerra a Japón, le declara la guerra a todos los países del eje. Sin embargo, Estados Unidos no fue a salvar de manera inmediata a Francia, no fue a salvar de manera inmediata a Inglaterra, porque tenía que pelearse las islitas en lo que viene siendo contra Japón. De hecho, las principales guerras entre Estados Unidos fue en el Pacífico, porque pues ahí se estaban peleando las islitas. Pero pues ya con esto es suficiente excusa para que Estados Unidos entre a la guerra. Si les preguntan, ¿cuál fue la causa por la que Estados Unidos se unió a la guerra? Es el ataque al Pearl Harbor. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Vamos a ver de manera breve dos temas que están dentro de esta etapa, la tercera fase, pero es solo una mención, pero sí les van a hacer preguntas. Voy a regresar a compartir pantalla. Y acá ustedes, incluso estoy casi seguro que lo conocen, y acá vamos a hacer preguntas para comprobar si lo saben o no, o para mencionarlo, porque sí les pueden sacar dos preguntas aquí. Ok, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Vamos a hablar de la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. México se había declarado un país neutro, pero ya les dije, cuando hay una guerra, hay países que se van a ver beneficiados. México había terminado su etapa de la Revolución Mexicana y también lo que comenzó a hacer es que como Estados Unidos nos había dejado de vender ciertos productos, los mexicanos comenzaron a producir estos propios productos y nosotros ya teníamos una producción, vaya, ya teníamos unas fábricas un poquito mejorcitas, bla, 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 bla. Y Estados Unidos se había quedado sin víveres, o se estaba quedando sin víveres tanto para su país como para la guerra, porque todo lo estaban produciendo otra vez para Francia y para Inglaterra y también para sus soldados. Entonces, Estados Unidos le comienza a pedir crédito a México, le dice que les iba a quitar el 40% de la deuda externa y aparte que cuando terminara la guerra se les iba a pagar una lana con intereses. Obviamente México acepta. En ese momento el que era presidente era Manuel Ávila Camacho. Y pues México pues era neutro, pero pues estaba vendiendo. Al que pudiese le estuviese vendiendo. Entonces, pues México no tenía mucho interés de unirse a la guerra. Sin embargo, pasa algo que hace inminente que México se tenga que unir. Alemania
manda submarinos y comienza a hundir buques petroleros mexicanos. Entonces, pues esto ya es una declaración de guerra. Creo que fueron 3 los buques que hundieron. Les voy a poner el nombre de los submarinos. Déjenlos, los busco. Portero de Llano, Paja de Oro, Las Choapas. Entonces, pues ante esta situación, se hundieron en diferentes fechas. Cuando hunden el primero, como que, ay, vamos a aguantarle, pero ya luego ya nos habían hundido 3, y es cuando ya el presidente Ávila Camacho dice, no, pues ahora sí vamos a entrar a la guerra, y ya el Congreso de la Unión Mexicana pues ya decide llevar a cabo la declaración de guerra el 22 de mayo de 1942, se le declara la guerra a los países del eje. Sin embargo, hay que ser honestos, México era más que nada productor, o sea, producía cosas, y no envió muchos soldados, envió un solo escuadrón. ¿Cómo se llama el escuadrón que envió México? El Escuadrón 201. 201. Escuadrón 201, también conocidas como las Águilas Aztecas. Y pues en realidad solo se enviaron a 300 hombres que eran pilotos bombarderos. Esa fue la gran aportación de México. También habían enviado, creo que Pero 200,000 soldados de infantería, algo así. sí, pero digamos que los que resaltan son las Águilas Aztecas. Siempre van a resaltar ellos, y son lo que nos pudiesen preguntar también en el examen de admisión. Y pues cuando ganan los países aliados, México aparece en la placa de los ganadores por esta tan importante aportación. Muy bien. Acá, dudas, chicos. Creo que hoy nos vamos a quedar. Son 6 fases. Creo que vamos a llegar a la quinta. Y creo que mañana, perdón, el lunes vemos Guerra Fría. Es más rápido Guerra Fría. Guerra Fría en media hora, 20 minutos lo puedo ver. Ok, acá está claro. Sí. Para que borre. Muy bien. Vamos a otra pregunta simple. ¿Qué es el Holocausto? Es el genocidio hacia los judíos que se hizo. Ajá, exactamente, es el Ok. genocidio que fue hacia los judíos. Muy bien. Solo que recordemos que que Hitler no solo mataba a lo que viene siendo judíos, se los expliqué. Les expliqué que en realidad, la realidad es que Hitler, a los que no viera como la raza aria, es a los que eliminaba. La traducción del Holocausto es la estrategia final, la solución final. Acá, pues sabemos que se mataron a millones de personas murieron en lo que viene siendo la guerra, pero principalmente la cantidad de millones de personas que murieron fue a causa del Holocausto. ¿En dónde principalmente morían estas personas? En Campos de concentración. Cámara de gas.
los campos de concentración y a unos kilómetros de los campos de concentración estaban las cámaras de gas. Acá, voy a tratar de ser breve. Como ya les dije, no solo iban judíos, iban todos sí, muchos millones de judíos, pero también habían polacos, también habían soviéticos, también habían franceses, o sea, todos los que capturaban en guerra o los que Hitler no consideraba que fueran de la raza aria. Incluso Hitler, ahorita voy a hacer referencias de Harry Potter. Hitler estaba obsesionado con la raza aria. Entonces pasaba lo siguiente, investigaban tu línea familiar, casi, o sea, tu árbol genealógico. ¿Recuerdan aquella escena de, no sé si han visto Harry Potter, donde le están diciendo, tu esposa es tal, 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 y la abuelita de tu esposa no era bruja, tienes que entregarla? No sé si ubican. Decían que eran sangre sucia. Ajá, que en realidad no era su sangre pura, que porque su abuela era una mogul, era humana común y corriente. Le decían a este fulano, tienes que entregar a tu esposa. Pues eso realmente, esos capítulos de Harry Potter, de esos libros, se basa mucho en lo que viene siendo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque la sangre sucia eran los que no eran de la sangre aria. Entonces, Hitler hizo exactamente lo mismo. Ah, eres alemán, tu familia lleva 3 generaciones viviendo en Alemania, pero investigaban tu origen, el origen de tu familia, y si eran de otro lado. ¿Qué es lo que hacían? Porque Hitler no era tonto, te mandaban al frente de la guerra para que seas útil, pero que probablemente te mueras. También, por ejemplo, a los alemanes negros también los metían ahí, homosexuales, incluso los castraban o los mataban, y también a los que tenían alguna incapacidad. Entonces, incluso a algunos soldados se les pedía que sacrificaran a sus hijos si tenían alguna discapacidad. Era más la lealtad que le tenían que mostrar a Hitler. A lo último, Hitler, la verdad es que, digamos que sus motivos originales de cuando comienza a avanzar, pues está bien en otros territorios, pero Hitler comienza a perder la cabeza y se empieza a obsesionar y empieza a hacer atrocidades. Ojo, la población alemana, los civiles alemanes, no sabían de todo lo que pasaba en los campos de concentración. Y muchos soldados tampoco lo sabían, solo los que estaban en los campos de concentración, porque Alemania le pedía dinero a los civiles para que siguieran patrocinando la guerra. Se enteran de todas las atrocidades que se hicieron en los campos de concentración, ya que pierden la guerra y los países aliados imprimen fotografías y se los ponen alrededor para que vean y sientan vergüenza. Pero los civiles no sabían todo lo que pasó en los campos de concentración. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿No? De todas maneras, lo que sí les preguntarían, pero no tengo acá la cifra exacta, es cuántas personas murieron en el Holocausto. Vamos a ver. Acá en el libro no lo ubico. Comencé el choro y no. Voy a googlearlo. Sé que son millones, pero ahorita les digo. Eh, Hay una tabla, de hecho, en Google que te dice desglosado cuántos son.
pero no está toda la suma. Les voy a mostrar digo, no me gusta usar Wikipedia de referencia muchas veces, pero les voy a mostrar la tabla para que vean que no solo mataba judíos. Acá vean, se mataron ¿sí se ve, chicos? Sí, De 5 a 6 millones de judíos. Acá soviéticos, que algunos eran judíos, 5.7 millones. Prisioneros de guerra soviéticos. Una cosa son ciudadanos y otra cosa acá son soldados, estos eran civiles. Polacos, serbios, discapacitados, acá podían ser los mismos alemanes, gitanos, masones, eslovenos, homosexuales, los republicanos españoles que eran los que estaban en contra de Francisco Franco, testigos de Jehová, y estoy seguro que hay más en la lista. O sea, millones de personas murieron en el Holocausto. Ok, dejé de presentar, voy a presentar. Creo que solo nos vamos a quedar en la cuarta fase. Es que, discúlpenme, soy muy, muy chorero. Ok, cuarta fase. El viaje a Stalingrado. ¿Dónde creen que está Stalingrado? En la Unión Soviética. En la Unión Soviética. Es correcto. Muy bien. Ok, vamos a retomar la estrategia rusa. ¿Qué es lo que había hecho Joseph Stalin? Lo de tierra quemada. En... Lo de tierra quemada. Esto era una estrategia, a pesar de que fue muy criticado, pero Joseph Stalin salió y dio el siguiente discurso. Obviamente no te van a preguntar el discurso, pero para que entiendan. El enemigo debe avanzar sobre cenizas, no debe encontrar una sola casa en pie. Hay que recoger las cosechas o quemarlas, evacuar, evacuar los animales o darles muerte. O sea, lo que habíamos dicho, puede salir como tierra quemada o tierra arrasada. Son esos dos nombres que pueden aparecer. Entonces, pasó lo siguiente. Hitler había dicho que iba a tomar la Unión Soviética con su estrategia de guerra relámpago, que iba a tardar una semana en tomar lo que viene siendo la Unión Soviética. Sin embargo, no fue así. Ahorita pues no me aparece dónde está Stalingrado de manera certera, pero vamos a hacer una suposición. Lo que me importa es que entiendan qué fue lo que pasó. Y en muchas películas, series y demás engrandecen mucho a Estados Unidos, pero el principal golpe no se lo dio Estados Unidos. El primer golpe y el golpe más importante se lo dio la Unión Soviética. Vamos a suponer
Primero que nada, recordemos que Rusia ya era muy grande, pero con la Unión Soviética pues ya estaba más grande, ¿no? Vamos a suponer que los alemanes querían llegar a la Plaza Roja. ¿Qué es lo que pasó? Alemania estaba avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, avanzando, avanzando. Pero ¿qué fue lo que estuvo pasando? A donde llegaran los alemanes no se encontraban con nada, no se encontraban comida, no se encontraban refugio, y aparte estaba inundado todo, entonces el paso era lento. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Sí, Hitler, pues comenzó a que, vamos a suponer que Stalingrado está por acá, es una suposición. Hitler pues quería llegar a Stalingrado, pero mientras pasaba todo esto, de poco en poco se estaba debilitando su gente, se estaba quedando sin comida, estaban cansados porque el paso era más lento, pero, lo que les terminó de dar en la torre, y era algo para lo que no estaban preparados, fue que comenzó el invierno y Rusia, bueno, en su momento la Unión Soviética, pero Rusia es uno de los lugares más fríos en lo que viene siendo el mundo. Creo que había dicho que en 10 semanas iba a tomar toda la Unión Soviética. Decir una semana es muy exagerado. Pero como pensaron que iban a tomar la Unión Soviética en menos tiempo, esto se fue prolongando demasiado. ¿Y qué es lo que pasa? De por sí nevaba en algunas partes, pero comenzó el frío extremo y los alemanes no tenían el equipo suficiente, no tenían ni los vehículos para la nieve, no tenían estrategias para la nieve, no tenían ropa para la nieve, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes sí tenían todo eso? Los rusos. Claro, los rusos, los soviéticos, porque pues ellos están acostumbrados a eso y por lo general tú conoces tu campo de batalla y sabes cómo vas a utilizarlo a tu favor. Entonces, comienzan un ataque a Stalingrado, comienzan a dirigir gran parte ahí, pero los soviéticos ya estaban preparados con todas las condiciones del invierno a su favor, y aparte que conocían el terreno y demás. Entonces, como los alemanes ya venían débiles, ya con hambre, ya con frío y con pocas estrategias, los soviéticos comienzan a arrasar a gran cantidad de ejército alemán. Los líderes alemanes comienzan a hablarle a Hitler y les dice que los está arrasando y dice Hitler, nadie se retira. Entonces, pues dada la orden del patroncito, siguen tratando de pelear y los rusos o soviéticos le dan en la torre a una gran cantidad de soldados alemanes y comienzan a recuperar terreno. Todo esto gracias, vamos a decir que la estrategia de Joseph Stalin funcionó, porque los debilitó. No tenían comida, no tenían ropa y demás. O sea, fue retroceder y retroceder y retroceder para aguantar. Y ya que tengamos las condiciones, ahí te va el trancazo. Entonces, el primer país que le dio el buen trancazo a Alemania fue la Unión Soviética. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y continuamos acá donde nos quedamos en lo que viene siendo de cómo la Unión Soviética comienza a avanzar. Vamos a dejarlo hasta aquí. Nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente puente. Y pues a los que veo en derecho, los veo en 15 minutos. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Voy a dejar de grabar.